Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Recordar en términos generales, ya de una forma más rápida, lo que estamos viendo. Estamos en el capítulo 1 viendo los conceptos básicos, ¿no? Habíamos dado el concepto, si algo tenemos que acordarnos, habíamos dicho que de forma resumida tendríamos que decir lo que es el concepto de hidrología, que es el estudio del ciclo hidrológico, ¿no? Bien. Habíamos visto la necesidad porque no se presenta de forma uniforme tanto en el espacio como en el tiempo lo que es la precipitación. Es por ello que recurrimos, ¿no?, a tener que diseñar obras hidráulicas que nos permitan trasladar de puntos lejanos, ¿no? Es por ello la importancia de la hidrología en términos de cuantificar lo que representa la cantidad de agua que podríamos, ¿no?, aprovechar, ¿no? Bien. Luego hemos visto los tipos de hidrología. Luego hemos visto estos dos enfoques que siempre tenemos que tenerlo presente con relación al agua. Uno, lo que se refiere al uso del agua, y otro, la defensa contra los daños ocasionados por el agua, ¿no? Entonces, en cada uno de estos enfoques tenemos las diferentes obras civiles, ¿no?, que el diseño se realiza con ese enfoque, ¿no? En el uso del agua habíamos dicho que puede ser una presa y, bueno, también podría ser un sistema de agua potable. En la defensa puede ser la misma presa, ¿no? Es un caso especial de la presa porque ciertamente el diseño va con estos enfoques, ¿no? Habíamos dicho que este hecho de la defensa contra los daños es precisamente cuando esté lleno nuestra presa y de repente se produzca un evento de una crecida que coincida. Entonces tenemos que diseñar nuestro vertedero a esa situación extrema que permite evacuar cuando se dé ese comportamiento, ¿no? Bien. En lo que es uso del agua, tenemos la altura de una presa, cuándo y cuánto regar, el dimensionamiento de una obra de toma, el tamaño, bueno, esto en relación a la defensa, ¿no?, contra los daños que pueda ocasionar el agua, lo que es la altura del puente, el diámetro de una tubería, ¿no? Habíamos dicho que también el proceso que se sigue generalmente es lo siguiente. Tenemos lo que representa la medición de la lluvia, por ende podemos hacer la caracterización del comportamiento extremo, ¿no?, de la lluvia, y con esta información procedemos a diseñar las diferentes obras civiles para este comportamiento extremo. En este caso tenemos, como podemos ver, el caso de un canal que ha sido diseñado para evacuar, ¿no?, ese comportamiento extremo, para decir la crecida que se pueda dar, ¿no?, del agua. Bien. También, si no hay el adecuado estudio hidrológico correspondiente, podemos también tener unos percances terribles, ¿no?, lo que podría ser la falla, como es el caso de este puente. Luego hemos visto el ciclo hidrológico, que es un término conocido, ¿no?, para todos. Y bueno, también hemos visto la distribución de agua en el mundo. Vemos que lo que se refiere a la parte de agua superficial y atmosférica representa pues unos porcentajes bajísimos, ¿no?, que tendríamos. En lo que es el agua dulce, lo propio, ¿no? En el caso de ríos, miren este porcentaje tan pequeño, por lo cual tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que el aprovechamiento de los ríos es la forma más fácil y económica, ¿no?, de poderlo usar. Luego habíamos visto en la última clase lo que corresponde al concepto de cuenca, que habíamos dicho que es todo este área, ¿no?, que recibe las gotas de lluvia, que las cuales se acumulan en un punto único, ¿no?, de salida, ¿no?, que tendríamos aquí, como estamos viendo.
¿Está bien? Hemos dicho que los sistemas de información geográfica son estas herramientas que nos permiten en cuestión de segundos delimitar, encontrar la divisoria de aguas de nuestra cuenca, ¿no? Entonces, la divisoria de aguas es una línea imaginaria, ¿no? Como hemos estado mencionando. ¿Está bien? Bueno, hemos visto el sistema, lo mismo que es, bueno, del ciclo hidrológico, todo este proceso que se sigue, ¿no? Luego un poco de lo que corresponde a el agua subterránea, ¿no? Bien, hemos visto que de las zonas de recarga, el movimiento puede ser en términos de días, años, ¿no es cierto? Depende si es un acuífero confinado, inclusive siglos o milenios este movimiento del agua que se estaría dando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, y habíamos dejado pendiente, lo que corresponde a los modelos hidrológicos. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es un modelo? ¿Ya? A ver si alguien me puede dar un concepto que representa cuando usamos esta palabra de modelo. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Bien. A ver, lo siguiente con relación a este concepto que es importante. ¿Alguien todavía se anima a poder? Por favor, me aguardan un minuto. Voy a reiniciar la computadora. Estoy teniendo problemas con la tableta gráfica, ya que no me está permitiendo escribir nada. Solo con el mouse nomás, y quiero usar el lápiz. ¿Ya? Me dan unos minutitos, por favor. Por la paciencia, ahora sí. Bien, decíamos qué representa la palabra modelo, ¿no? ¿Qué representa esta palabra modelo? Justamente cuando usamos este término de modelo nos referimos a lo siguiente. Es justamente intentar aproximar a lo real. A ver, me explico. Por ejemplo, algo bien conocido. El hecho de que tenga que, por ejemplo, diseñar un edificio de 10 plantas. Imagínense un edificio de 10 plantas. Intentar usar este modelo y el comportamiento para un posterior diseño realmente implicaría, si es que quisiéramos usar un modelo físico, imagínense, ¿no? Tendríamos que hacer escala, ¿no? Todos los pisos correspondientes, sin colocar todas las cargas, imagínense lo que nos llevaría, ¿no? Realizar y verificar el comportamiento, ¿no? Para luego tener, pues, el modelo real, ¿no? Entonces, justamente para poder aproximar ese comportamiento es que utilizamos lo que corresponde y hacemos uso de la herramienta de lo que es matemáticas, ¿verdad? Entonces, a través justamente y gracias a matemáticas es que podemos utilizar ecuaciones, sistemas de ecuaciones, podemos utilizar las matrices que van a, de forma matemática, simular este comportamiento, ¿verdad? A ver, vamos a suponer, por ejemplo, una cierta curva, ¿no? Una cierta curva que lo estoy graficando de esa forma. Entonces podría de repente representar, a ver, puede ser el caudal,
en función a la altura, ¿no? Entonces estamos diciendo que si se da cierta altura, entonces va a corresponder a un cierto caudal. Entonces estamos tratando con un cierto modelo que está reflejando el comportamiento real, ¿no es cierto? Está simulando ese comportamiento real y nos está dando datos, ¿verdad? Es así que dentro de nuestra formación, ¿no? Y justamente el hecho de que nos hayan dado una base matemática bastante sólida, seguramente todos recuerdan cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, química y todo ese conjunto, ¿no? Que corresponde a los primeros semestres y es la etapa que es ciencias, es ciencia pura, ¿no es cierto? Entonces nos están formando y nos están dando esas destrezas y habilidades para manejar, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Para poder simular el mundo real, ¿no es cierto? Entonces tendremos seguramente también las ecuaciones que hemos visto, ¿no? En términos de X, que está también simulando, ¿no? El comportamiento real. Y precisamente estas herramientas es para poder relacionar, por ejemplo, dos variables donde el cambio de una variable afecta al otro, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, cuando tenemos el uso de un cierto software, ¿no es cierto? Internamente, lo que es el software, lo que tiene es un conjunto de ecuaciones, ¿no es cierto? Ya pueden ser en términos de ecuaciones de esta, pueden ser ecuaciones diferenciales, pueden ser matrices, todo ese conjunto de aquello que simula el comportamiento real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, que hacemos el diseño de un edificio, ¿verdad? Una sería, y ahí tenemos los modelos físicos, ¿verdad? Pero sería una locura, ¿no? En intentar, pues, simular si es que tendríamos que hacer de repente el cálculo estructural para una cierta familia, ¿no es cierto? Imagínense todo el trabajo que tendríamos que hacer. Sí, ciertamente un modelo físico se justifica en términos de una investigación, por ejemplo, cuando queremos investigar algo, ¿verdad? Pero en este caso, lo más económico y conveniente y en términos de la rapidez que tenemos que hacer la simulación, es por eso que acudimos al modelamiento a través de esta herramienta de las matemáticas, ¿verdad? Este lenguaje matemático, ¿no es cierto?, que va a simular el comportamiento real del sistema, ¿no es cierto? Entonces ahí diremos, a ver, si yo aplico una carga muerta de tal de repente, ¿no? Y una carga viva de repente que se dé aquí, ¿no es cierto? Si yo cambio aquello, ¿qué va a pasar? Si de repente viene el viento, si de repente viene el sismo, si de repente cambia aquí, si de repente en un cierto momento las personas están aquí, qué sé yo, una reunión masiva de repente en esta planta, en la otra planta, y una serie de suposiciones, ¿no? Hipotéticas que podríamos hacer. Entonces vamos a poder verificar el comportamiento real de este edificio, ¿no es cierto? Y cuando tendríamos que diseñar, pues vamos a diseñar a la situación más desfavorable, ¿no es cierto? A la situación del comportamiento extremo, ¿no es cierto? De tal manera, cuando se proceda al diseño ya real de este sistema, cuando se vengan todos estos eventos que hemos simulado, pues no le va a pasar nada a nuestra edificación, ¿verdad? Y todo gracias a lo que corresponde estas herramientas. Y de hecho, queridos estudiantes, y ya lo van a ver y seguramente lo están viendo, que todo lo que se refiere, lo que ya es tecnología, ¿verdad? Primero viene ciencias y viene luego lo que es tecnología. ¿Qué es tecnología? Pues la aplicación de todos estos conocimientos base, ¿no es cierto?, que hemos visto que es las ciencias, ¿no?, en términos de resolver problemas reales. Y ahí entra lo que es ingeniería civil, ¿verdad? Lo que es las asignaturas aplicativas para resolver problemas como por ejemplo el caso de la hidrología, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vamos a resolver problemas reales. ¿Está claro? Entonces, cuando usamos los modelos,
nos estamos refiriendo a aquello, ¿ya? Entonces, como bien les decía, lo que viene en tecnología es el uso de modelos en todo, ¿ya? En todo. Me he referido a un aspecto así específico, lo que es en el tema estructural, una edificación que todos estamos en contacto con los edificios, ¿verdad? En algún momento. ¿Qué podemos decir de un puente? También lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a simular a través de expresiones matemáticas que van a simular ese comportamiento real que se va a dar a través de matemáticas. Alguien seguramente lo va a llevar en términos computacionales y ahí tenemos el software. Entonces, un software internamente, ¿qué es lo que tiene? Es bonito el maquillaje, ¿verdad? Hay software bonito que se ve elegante, pero en el trasfondo lo que tiene por detrás es precisamente un conjunto de ecuaciones, inecuaciones, todo lo que hemos visto en el área de matemáticas, que es una herramienta que nos va a permitir dar solución, ¿no? Entonces, vamos a ver en hidráulica, en todas las especialidades y en toda nuestra carrera, en el desempeño de nuestra profesión, el uso de modelos. Todo es modelos, ¿verdad? Y lo que corresponde a hidrología, pues tampoco escapa a lo que corresponde al uso de modelos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Miren, tenemos el mundo real, ¿verdad? El mundo real, ya, lo voy a mejor esquematizar. A ver, permítame agregar una diapositiva. Así. Muy bien, tenemos el mundo real ahí. A ver, lo vamos a ver mejor así. ¿Cómo va el mundo real? Ya sabemos el concepto de una cuenca. Tenemos ahí una cuenca, ¿no es cierto? Y se da una cierta precipitación, ¿no? Entonces va a caer toda esta cantidad de lluvia en todo el área de nuestra cuenca, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente en todo el área, puede llover en una cierta parte nada más, ¿no? La lluvia no siempre se va a dar en toda la cuenca, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener todo lo que va a ser el movimiento de esta agua, ¿no es cierto?, a partir de este sistema de drenaje y lo va a llevar a un punto aquí único de salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahí? Es lo siguiente, el comportamiento del caudal, ¿ya? Y ese comportamiento del caudal en función al tiempo, ¿no? En un cierto momento puede haber un cierto caudal que esté pasando aquí, ¿no es cierto? Y cuando se dé este evento de repente de una cierta lluvia, esto va a crecer y va a llegar hasta un punto y luego va a disminuir. Y esto es lo que lo llamamos un hidrograma, ¿ya? Cuando nos referimos a esta palabra, nos estamos refiriendo al comportamiento del caudal en función al tiempo, como estamos viendo. ¿Cómo es que se comporta el caudal? Por supuesto, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el caudal va a incrementarse, ¿no? Y en un cierto momento va a disminuir, ¿no? Entonces ahí tenemos el hidrograma que se estaría dando. Entonces, el comportamiento real que tendríamos va a ser de esa forma. Cae la lluvia debido a las características que tenga nuestra cuenca. De repente si es un suelo arcilloso, un suelo arenoso, depende de la vegetación, depende de la cantidad de casas, ¿no? del grado de urbanización. Todo eso va a influir en esta respuesta hidrológica, ¿no? A ver, por ejemplo, nos dicen, a ver, si se da una precipitación de repente, y vamos a ver a futuro, y de adelanto de repente, con una intensidad de repente que se dé de 5 milímetros hora, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿qué caudal se espera aquí, en este punto de salida? Recordemos que hidrología, esto voy a recalcar, y que nunca nos olvidemos, por favor, la hidrología, su objetivo es la determinación de caudal. Nunca nos olvidemos esto, ¿ya? Cuando nos referimos a hidrología, lo que nos interesa es la cuantificación del agua. Y esa cuantificación lo expresamos en términos de caudal, ¿ya? Este caudal hemos dicho que podemos medir en metros cúbicos segundo o también en litros segundo. A ver, una pregunta de cultura general, no sé si hemos hecho hidráulica.
¿Qué tiene que ver la hidrología con hidráulica? ¿Hay alguna relación? ¿Qué me dice? Debemos conocer el caudal para poder, digamos, construir las represas, ¿no? Tener un caudal máximo. Exacto, exacto. Muy buena respuesta, ¿no? Ciertamente debemos conocer el caudal. Ese es nuestro objetivo, determinar este caudal, ¿verdad? Y ciertamente algo que voy a aprovechar de decirle, los ingenieros civiles, ya he dicho también en la primera clase, y del que nos tenemos que sentir orgullosos, queridos estudiantes, y por lo que nos formamos en las ciencias exactas, donde realmente, y sé que muchos de ustedes hemos tenido algunos dolores, algunos tropiezos por un signo, yo nunca me voy a olvidar de una asignatura que por un signo, de verdad, por un signo, y bueno, ha sido tan sabio que me ha dicho el ingeniero en ese entonces, el docente, yo sé que Oscar nunca te vas a olvidar de este error, nunca te vas a olvidar. Y tienes razón, desde esa experiencia, ¿no? Se me ha formado y es que no tengo que cometer errores, ¿no es cierto? Y sé que a ustedes también todo este tiempo les han inculcado eso, no cometer errores. ¿Por qué? Porque en nuestras manos están vidas humanas, queridos estudiantes, ¿verdad? Porque justamente a partir de un estudio hidrológico vendrá lo que es el diseño, por ejemplo, de un puente. Y si algo está mal, imagínense la catástrofe que podría suceder, ¿verdad? Entonces, realmente depende de nuestras manos. Y por ello nos estamos formando, ¿no es cierto? Por ello, yo sé que esto es bastante esforzado para ustedes, de repente escucharme a través de la pantalla y nos estamos sacrificando. Y es parte de la formación que deseamos todos, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tenemos que velar, ¿no es cierto?, vidas humanas, entonces tenemos que considerar a las situaciones más críticas, más terribles que pueda pasar, ¿no es cierto? Tenemos que ver desde una visión fatalista, queridos estudiantes, como ingenieros civiles, cuando estamos diseñando nuestras obras civiles, ¿ya? Fatalista, o sea, lo peor que podría pasar, ¿ya? Entonces, así tenemos que tener ese enfoque como ingeniero civil. ¿Por qué? Porque precisamente cuando diseñemos nuestras obras civiles a esa situación fatalista, lo peor, cuando ocurre cualquier cosa, nuestra obra pues va a estar ahí de pie, ¿no es cierto? Bueno, hay un límite, ¿verdad? Cuánto quisiéramos darle, que sea nuestro puente, la mayor altura posible, pero tenemos que jugar como ingenieros civiles entre la parte económica y la parte técnica, ¿verdad? Porque siempre hay una restricción económica. Porque si a tu puente le das realmente la máxima altura, unos pilares tremendos, unos estribos, se va a encarecer, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Pero aquel equilibrio que nos permita que a nuestra obra civil no le va a pasar nada cuando se tome esa situación fatalista. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver la hidráulica? Pues lo que corresponde a la hidráulica, que son hermanitos, ¿ya? La hidrología y lo que es hidráulica, son hermanitos. Hidrología tiene que ver con el agua, también hidráulica tiene que ver con el agua. ¿Y qué papel juegan en ambos hermanitos? Pues lo que hace la hidráulica, que ese caudal lo transforma en términos de altura, ¿ya? Lo que, lo que le interesa a la hidráulica es transformar esa información expresada en términos de caudal, lo transforma en términos de altura. Vale decir, si yo digo, tengo un caudal de 5 metros cúbicos segundo que está pasando por este río, hidráulica tiene que ser capaz de decir, ese caudal de 5 metros cúbicos segundo en ese río, ¿a cuánto a qué altura le corresponde? ¿Cuál es la altura que alcanzaría el agua en esa sección del río de interés? ¿Verdad? Entonces, ahí luego vienen nuestros queridos amigos estructuristas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues lo que hacen en el caso de un puente, pues en base a la información,
en base a la información que les da hidrología e hidráulica, ellos definen en realidad la altura real que va a tener el puente, ¿verdad? Con lo cual se va a proceder a lo que va a ser la construcción del puente que estamos considerando. ¿Está bien? Entonces no nos olvidemos. Hidrología hidráulica, hermanitos, ¿ya? Y de esa forma tienen esta coordinación. Para ello, hidráulica utiliza algún modelo. ¿Qué me dice? ¿Han visto hidráulica? Un poco, por favor, si me ayudan para darme cuenta. Sí, Inge. ¿Han cursado? Excelente. Muy bien. Entonces, a ver, dígame, bueno, esto tendría que ser hidráulica 2. ¿Han visto hidráulica 2? Hidráulica de canales abiertos. No, Inge. Ya, entonces seguramente es lo que va a venir. A ver, les adelanto. Hidráulica 2, hidráulica de canales abiertos, ¿no? Utiliza, y ya les adelanto, una ecuación que se usa bastante, que es la ecuación de Manning, ¿ya? Esta ecuación de Manning es como su nombre indica, recordemos que un modelo matemático hace uso de herramientas y hace uso de la ecuación. A ver, dígame un detalle previamente. ¿La ecuación es o no es un modelo? Una ecuación. ¿Es o no es un modelo? ¿Y por qué sería un modelo si fuera así? A ver, ¿quién me podría responder, por favor? Puede ser un modelo, Inge. Bueno, diré que sí es un modelo porque tú al ingresar los datos te bota un resultado y con eso claramente puedes ir eh, prediciendo, ¿no? Predecir lo que pueda pasar en la vida real. No de forma exacta, ¿no? Excelente. Excelente respuesta. Muchísimas gracias. Cierto, esta ecuación que estamos viendo aquí, ¿ya? Es un modelo. Es un modelo, ¿ya? ¿Por qué es un modelo? Miren, a ver, aquí me está diciendo que la velocidad depende de un coeficiente de rugosidad, depende del radio hidráulico y depende de la pendiente, ¿ya? Miren, si yo tendría que de repente probar o verificar esto, tendría que ir a un cierto río, ¿no es cierto? Tendría que medir la pendiente, el radio hidráulico les adelanto que es área sobre perímetro, ¿no es cierto? Entonces de esa sección del río, y tendría que ver qué velocidad más o menos se estaría dando. Pero en vez de hacer todo eso, porque es un sacrificio fuerte, ¿no es cierto? En lo real, tenemos, gracias a Dios, esta ecuación, ¿no es cierto? Seguramente cuando lo van a ver, esto no es que ha aparecido de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Sino que en el proceso, y eso por favor, queridos estudiantes, hay que agradecer a los investigadores. A veces no se le da el lugar a los investigadores, ¿verdad? Los investigadores son académicos que han tenido muchos que hacer su maestría, su doctorado, quemarse las pestañas, estar en el laboratorio, usar de repente los modelos físicos ahí de los canales, probar una y otra vez descargando agua y viendo qué pasa, ¿no es cierto? Investigaciones que a veces no duran pues, un mes, 2 meses, de repente un año, 2, 3 años, de repente, y en un cierto momento dirá, ¡Eureka! He encontrado esta ecuación, ¿no es cierto? Para mis hermanos constructores y para los diseñistas, los consultores. Y nosotros, gracias a Dios, yo también, otro usuario, les estoy compartiendo esto a ustedes, ¿no es cierto? Otros usuarios. Yo sé que entre ustedes también muchos se dedicarán, algunos a la investigación, excelente, ¿verdad? Para ir mejorando, ¿no es cierto? Entonces, este es un modelo que está simulando el comportamiento real del sistema, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que ir de repente a un laboratorio y ver qué pasa, no, gracias a Dios, esto ya simula, nos ahorra el trabajo, miren, de verdad yo me asombro. Y estas ecuaciones, ¿no? Son tan famosas y tan usadas porque hasta ahora con estas ecuaciones, gracias a estas ecuaciones, diseñamos nuestros canales. Cuando ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir al laboratorio de hidráulica, han visto un canal, ¿verdad? Entonces, alguien ha diseñado con estas ecuaciones,
¿no es cierto? No ha tenido que construir modelos físicos y ver qué pasa, ¿no es cierto? Y decir, esta es la sección que hay que dar. No, es gracias a los modelos matemáticos que se estaría diseñando, como estamos viendo aquí, de verdad, ¿no? Entonces, dentro del campo hidráulico tenemos. Entonces, ¿cómo es que la hidráulica determina la altura? Pues precisamente utilizando, ¿no?, modelos dentro del campo hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos un software, hay veces de repente el software parece ser realmente el modelo. No, no. El software solamente es el maquillaje que uno lo pone por afuera. Esto ya lo hemos visto en computación para ingeniería, ¿no es cierto? Alimentamos internamente a partir de un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Ecuaciones, ¿sí o no? Son ecuaciones. ¿Y de dónde vienen esas ecuaciones? Pues a partir de las investigaciones, ¿verdad? Entonces, en un software, ¿no? Ya hemos dicho, y si recordamos los que han llevado conmigo, el ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados, que es todo programa, ¿verdad? Entonces, para usar esta ecuación, requiere de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pendiente, requiere de repente el área, ¿no es cierto? La sección, y en base a eso nos determinará la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está realizándose, ¿de acuerdo? Entonces, vean, hidráulica, también usando modelos hidráulicos, entonces determina la altura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos el comportamiento real de nuestro sistema. Entonces decimos, si se da una lluvia, ya en futuro vamos a ver qué representa este término de intensidad. Solo por ahora veámoslo. Se da una lluvia con una intensidad de 5 milímetros hora. La pregunta, ¿qué caudal se va a producir? ¿Verdad? ¿Saben qué? Nadie podría decir, ¿sabes? A mí se me ocurre que va a darse un caudal, a ver, 5, me gusta el 5, me gusta el 15. Yo creo que 15. No, ya, eso es adivinar, ¿no es cierto? Pero aquí, sabiendo que hay riesgo de vidas humanas, no vamos a hacer aquello, no vamos a adivinar, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos estamos formando y lo que vamos a usar es ecuaciones, ¿verdad? Modelos expresados en términos de ecuaciones. Ecuaciones podrían ser, ecuaciones diferenciales podrían ser, ¿no es cierto? Que van a simular este comportamiento real, ¿ya? Entonces, hay investigadores que se han dedicado y se siguen dedicando. ¿Y qué pasa si de repente el suelo fuera arenoso? ¿Qué tal si el suelo fuera de repente arcilloso? ¿Cuánto va a ser? ¿No es cierto? Entonces han encontrado ecuaciones, ¿ya? Y les adelanto pues que hay instituciones también privadas como también públicas. Tenemos nuestro laboratorio de hidráulica, que es una institución pública, vale decir, la investigación que se realiza allá, ¿no es cierto? Tenemos los tesistas, las investigaciones que hacen nuestros fabulosos, ¿no es cierto?, docentes, investigadores que hay allá, entonces comparten ese resultado, ¿no es cierto?, para el uso, ¿no? Entonces, pero también hay instituciones privadas que hacen sus investigaciones, encuentran ecuaciones, pero como es privada y el objetivo es generar dinero, y suele pasar eso, entonces, ¿qué hacen ellos? Llegan a, ¿no es cierto?, a desarrollar ecuaciones y eso lo llevan a un software y lo venden como un paquete, como un modelo, ¿verdad? ¿No? Entonces, como es el SAP, por ejemplo, en la parte estructural, entonces lo venden, lo adornan bonito, ¿no es cierto? Y los usuarios somos nosotros que hay que comprarlo y de ahí ganan ellos, ¿verdad? También en el campo de lo que es la hidrología, también tenemos, ¿no? Hay modelos, hay softwares que son gratuitos, ¿no es cierto? Hay que agradecer al cuerpo del Ejército de los Estados Unidos que desarrollan bastante investigación. Uno de los softwares bastante usados, y ya vamos a verlo después, es el GEC HMS, ¿ya? Que es un modelo hidrológico. ¿Qué tiene internamente este software? Ya lo pueden decir ustedes. ¿Qué tiene? Un conjunto de Modelos. ecuaciones. Ecuaciones.
¿ya? O sea, herramientas más. Eso es lo que tiene. Entonces le han adornado, le han hecho bonito, ¿no es cierto? Entonces, tiene un sinfín de fruto de las, en el caso del GKHMS, recoge las investigaciones públicas, ¿verdad? No las privadas, porque si eso, uy, le pueden hacer un juicio, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, también hay softwares, ¿ya? Justamente de instituciones privadas que realmente llegan a costar, ¿ya? Entonces, hay también eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, estamos hablando nuestro modelo, ¿no es cierto?, en términos reales. Tenemos el ingreso, ya, un modelo siempre tenemos el ingreso. A ver, un segundito, ahora sí voy a cambiar aquí. El input, ¿no es cierto?, que sabemos es ingreso en el inglés. Entonces, el ingreso a nuestro sistema hidrológico, el caso de una cuenca. Y lo que nos interesa es la salida, ¿ya? Entonces, aquí puede estar, como hemos dicho, en términos de precipitación, y en la salida lo que nos interesa, el caudal, ¿ya? Entonces, nuestro modelo hidrológico, que ya sabemos que es un conjunto de ecuaciones fruto de las investigaciones de nuestros queridos investigadores, simula este, este comportamiento real. Esto es lo real y esto es la simulación de nuestro modelo, ¿verdad? Entonces ingresamos datos y nos sale, ¿no?, un resultado que a nosotros nos representa en términos de caudal. Es por eso que aquí jugamos y decimos, a ver, si llueve de repente 5 milímetros, ¿cuánto va a ser el caudal? ¿No es cierto? De repente va a ser, me voy a inventar, 5 metros cúbicos segundo, ¿no es cierto? Ah, ¿y qué tal si de repente llueve? Y aquí tenemos que ser fatalistas, ¿verdad? Entonces, como ingeniero civil, vamos a suponer esta situación grave, 50 milímetros. ¿Cuánto de caudal? ¿No es cierto? Y este modelo, como ya, y ahí viene 2 etapas, ¿no? Que es la calibración, ¿ya? La calibración y la validación. Ya se sigue esta etapa. ¿Qué significa calibrar y qué significa validar? Calibrar significa lo siguiente: si yo ya conozco datos reales, si llueve de repente 5 milímetros y sé con exactitud que llueve 3 o se da un caudal de 3 metros cúbicos segundo, entonces mi modelo tiene que ser capaz de reflejar ese comportamiento. Y si no refleja, significa que en las ecuaciones que hemos hablado tenemos que ajustar algunos valorcitos, ¿no es cierto? Algunos parámetros, porque esta ecuación estaría en función a ciertos parámetros dentro de su ecuación. Entonces estaríamos como de repente ajustándolo, ¿ya? Entonces, en aquel momento, cuando logremos que nos aproximemos a lo real, que hemos dicho que es 3 metros cúbicos segundo, entonces ya podemos decir, nuestro modelo está trabajando bien, está simulando bien el modelo real, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Entonces, y luego viene una validación, se refiere de repente la prueba de fuego, y qué tal, y de repente ya se tiene otro dato también medido, ¿no es cierto? Qué sé yo, 8 metros, 8 milímetros, y se tiene aquí. Entonces, a ver, si le meto otra información, y si se aproxima a lo real, excelente, ha pasado esta prueba de fuego, la calibración y la validación, ¿no? Eso significa que como ya simula, ya de forma aproximada, lo más aproximado a nuestro sistema real, entonces ya podemos jugar con varias datos, ¿no es cierto? Y ver qué pasa, ¿no? Y en base a esa información ya diseñamos a la situación más crítica, ¿no?, nuestras obras civiles, ¿no?, que estarían ahí. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, por favor, que de estudiantes? Inge, ¿cuánto es el promedio de lluvias en nuestro país o en nuestra ciudad? Ya, muy buena pregunta. Tenemos un tema que es precipitación, ya vamos a ver ahí todo lo que se refiere a la precipitación, pero sin embargo voy a adelantar algunos detalles, ¿ya? La precipitación se mide en términos de milímetro. ¿Qué significa? Que la superficie, si la superficie fuera totalmente vidrio, ¿no es cierto? Haremos esa hipótesis que la superficie de Cochabamba sea todo vidrio,
¿no? Vale decir, súper archimega impermeable, ¿no es cierto? Entonces, la precipitación que va cayendo, vamos a suponer, que ser. ¿Está bien? Muy bien. Les agradezco por su atención, como siempre, queridos estudiantes. Nos estamos viendo la siguiente clase. Todos tengan una linda tarde y noche. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.